como me han descrito, yo soy el prescriptor técnico del Grupo Eurofret, ¿vale?, de la zona norte de España. Eurofret es fundamentalmente el partner exclusivo de Fujitsu, ¿vale?, en España, Portugal y en las oficinas que tenemos en Chile. Entonces, digamos que hacemos de Fujitsu en lo que sería sistemas de climatización. Entonces, hoy mi pretensión es hablar un poco de la importancia, lo que estuvimos hablando hasta el momento, de la integración de distintos sistemas, ¿vale?, instalaciones de un edificio, pues en sistemas como un BMS, ¿vale?, un Building Management System, que luego nos daría otras muchísimas posibilidades de cara a integrarlo con soluciones de inteligencia artificial, Big Data, etcétera, etcétera, ¿no?, en pro de la eficiencia energética y la autogestión de un edificio, ¿no? Vale, entonces, inicialmente empezaré hablando de controles inteligentes, la importancia de la integración. ¿Qué quiero decir? Voy a empezar, lo voy a focalizar en un sistema VRF, ¿vale?, un típico sistema de climatización de expansión directa que suele ser muy utilizado en edificios de oficinas, en hoteles, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver la importancia de estos controles inteligentes, de disponer de ellos y no disponer de ellos. Y para eso tenemos varias patas. Por ejemplo, la eficiencia energética. Un sistema, por ejemplo, VRF, que no tuviera controles inteligentes respecto a uno que sí los tuviera, podría generar pues, una reducción de hasta un 30% del consumo de energía de ese sistema, del mismo, ¿no? Luego tendríamos el punto de la zonificación. La zonificación es el control de las necesidades, adaptándonos pues a cada zona de un edificio, a cada área, según sus usos, demandas, necesidades, ocupación, etcétera. Y que esta sería la otra pata, es decir, si nosotros zonificamos podemos incluso ahorrar en las necesidades de calefacción, hablamos de las necesidades iniciales, hasta casi un 60% en calefacción y un 35% en refrigeración, que nos implica que ya no estamos hablando de un sistema en concreto y su mantenimiento, sus costes operativos, sino el coste de inversión. Podemos realizar un dimensionamiento de la instalación muchísimo más ajustado, con una reducción de la potencia instalada y, por lo tanto, una reducción de la potencia contratada, lo que implica menor coste inicial en la inversión de esa instalación nueva, si es nueva, una rehabilitación, y menor cantidad de refrigerante, que esto es la parte medioambiental y obviamente de costes, ¿no? Luego estaría la pata de la calidad de aire interior, monitorizando a tiempo real parámetros como la humedad, la circulación de aire, la temperatura. Garantizamos un sistema que funcione en un rango óptimo en la parte de calidad de aire interior, que también es muy importante desde un punto de vista de salud, etcétera. Y luego estaría el control remoto y monitorización del sistema, que hemos hablado anteriormente de este tema. Es decir, la integración de este tipo de controles con sistemas de gestión de edificios pues nos da la posibilidad de controlar remotamente sistemas como, por ejemplo, un VRF, que nos da pues, gestión de alertas, nos permite recopilar datos, ¿vale?, y, por lo tanto, analizarlos. ¿Qué conseguimos con esto? Pues evitar el tan temido mantenimiento correctivo de una instalación, con sus costes de mantenimiento, etcétera, tiempos de inactividad, etcétera, y establecer con ese análisis de datos estrategias de mejora continua del sistema, lo que nos implica pues, conseguir el tan santo grial a veces cuando hablamos del mantenimiento preventivo, predictivo, que sería prever antes de que surja una avería o una problemática o una instalación, ese error del sistema con este análisis de datos. Por lo tanto, las funciones avanzadas clave en este tipo de controles sería el monitoreo en tiempo real, el control preciso de temperatura u otras variables, como hablábamos antes de humedad, etcétera, y optimización adaptativa, es decir, el desarrollo de algoritmos adaptativos debido al aprendizaje a través de estos controles que pueden analizar datos, ¿vale? Y además la integración con sistemas de gestión de edificios, que sería el Business Management System, ¿no? Y luego quiero dar un dato para que seamos conscientes de hasta qué punto impacta en un edificio el consumo energético de un edificio, el sistema de climatización. Vamos a poner un ejemplo tipo de un edificio de oficinas. Sería el consumo energético de ese edificio, un 40% es derivado de la climatización. Es decir, por encima de la iluminación, que sería un 20%, agua caliente sanitaria, que en este caso, al ser un edificio de oficinas, no es clave, pero sí sería mucho más, por ejemplo, si fuera un edificio de viviendas, y equipos eléctricos, que sería un 35%.
Entonces, yo quiero remarcar un poco la gran versatilidad que tienen ciertos sistemas VRF, unos más que otros, respecto a la integración con sistemas de control centralizado. Como sabemos, un Building Management System, o BEM en inglés, es un sistema de automatización de edificios que lo que hace es controlar y automatizar los distintos sistemas e instalaciones que podemos tener en un edificio, como puede ser iluminación, un sistema de autovigilancia, un sistema contra incendios, el sistema de la iluminación, suministros o incluso equipos como los propios ascensores de un edificio, ¿no? Esto está compuesto por un hardware y un software, obviamente, ¿no? Un software son programas informáticos que usan protocolos de comunicación que son abiertos. Los más habituales suelen ser Modbus, KNX, BACnet, etcétera. Y un hardware que serían todos los distintos tipos de sensores que podemos tener en la instalación, centrales de gestión y controles físicos, entre otros. Por lo tanto, lo que quería comentar, la combinación de todas estas soluciones de Building Management System con nuevas tecnologías de Big Data, el aprendizaje automático, la inteligencia artificial, permiten además simplificar el mantenimiento de los edificios y llegar a la completa autogestión de los mismos según una serie de parámetros definidos. Entonces, la complicación a veces que nos encontramos en muchas ocasiones para integrar estos sistemas y estos equipos, que son locales, pues pueden ser sistemas más complejos, menos complejos, es precisamente cómo integrarlos, ¿no? Porque estos son protocolos de comunicación abiertos, pero, por ejemplo, en el caso de un sistema VRF sería un sistema de protocolo, un protocolo de comunicación cerrado, ¿no? Entonces, es muy importante la herramienta integradora, ¿vale? Que es, para entendernos, comunicar máquinas entre sí, a las que le damos instrucciones, configuraciones, parámetros a través de esos controles, porque obviamente una máquina no tiene la facultad de pensar, de momento. Entonces, estos tipos de controles pueden ser locales, centralizados o un control remoto de esa instalación, ¿vale? Entonces, yo voy a dar un ejemplo desde el punto de vista de un fabricante, pues de una gama de sistema VRF, de todos esos controles que podemos tener en un sistema de expansión directa, que sería con el sistema VRF AirStage Serie 5 de Fujitsu. Por ejemplo, estos son los típicos controles locales, ¿no? Es decir, el típico mando a distancia para controlar una unidad como sería un split, un cassette y de forma individual. Y lo otro serían controles, digamos, que controlan varias unidades interiores, pero no dejan de ser controles locales, que controlan un grupo. Luego tendríamos, por ejemplo, controles centralizados que son físicos. Esto sería, por ejemplo, una pantalla táctil que puede controlar las variables de climatización e incluso te dan notificaciones de errores con descripciones de los mismos a tiempo real, e incluso puedes utilizarlo para hacer un control remoto del sistema y puede controlar hasta 50 grupos y un máximo de 100 unidades interiores, ¿vale? Este sería otro que trabaja muy parecido al anterior, pero ampliaría el sistema. Podrías controlar hasta un máximo de 400 unidades interiores. Y aquí incorpora un adaptador LAN para el control y funcionamiento a distancia. Aquí podemos, por ejemplo, paradas de emergencia, encender y apagar por lotes, por grupos. Tú puedes definir grupos de unidades interiores, por zonas, zonificar, etc. Y luego el control y supervisión, que sería pues, lo que comentábamos antes, un poco de todas esas notificaciones a tiempo real de esos errores y también la recopilación de datos históricos del funcionamiento del sistema. Vale. Entonces, otras funcionalidades, permisos de acceso flexibles para usuarios en cada nivel de punto, es decir, que no cualquiera pueda controlar un split en un sitio concreto, es decir, para que haya un administrador del sistema, puedes dar permisos según sea de interés para un proyecto en concreto, reparto de la carga eléctrica. Esto sería muy parecido a lo que es un contador de energía en un sistema hidrónico, es decir, simplemente es una manera de contar energía, un contador, ¿vale?, con un sistema VRF. Ajuste automático de horario de verano, funcionamiento silencioso de la unidad exterior, esto ya sería un tema más de confort, controles de ahorro de energía, detector de fugas de refrigerante, muy importante para un tema de seguridad, especialmente ahora en el futuro, que no sabemos muy bien, especialmente en expansión directa, hacia dónde y hacia qué gases nos vamos a meter, aunque en mi opinión creo que irá todo por el mundo del agua.
Y luego, obviamente, por un tema medioambiental. Estamos emitiendo un gas que tiene un impacto en la capa de ozono, ¿no? Calentamiento global. Y esto sería lo que decía, un control centralizado, son controles centralizados, pero en forma de software, que tú lo puedes tener en un PC o en una tablet en remoto, ¿vale? Esto sería el Lite, como bien dice la palabra, es simplemente una versión un poquito más limitada que la anterior, ¿vale? Simplemente tiene una serie de opcionales que este inicial, el System Controller, lo tiene ya incorporado, sería un opcional. Entonces, aquí podemos controlar hasta 4 sistemas de red VRF, un máximo controlable de 400 unidades exteriores y un máximo controlable de 1.600 unidades interiores, ¿vale? Entonces, entre las funcionalidades, esto sería un poco el software, unas imágenes así un poco de lo que podrías ver. Tendrías una imagen en 3 dimensiones del edificio, podrías ver el edificio por cada planta, podrías generar lotes, grupos de unidades interiores, grupos de sistemas, de los distintos sistemas VRF para controlarlos al mismo tiempo, etcétera. Y esto sería, por ejemplo, un opcional que para el caso del Lite, pero que está incorporado en el actual, que es un control de los dispositivos externos conectados por Modbus. Es decir, por ejemplo, tú puedes controlar desde este software, integrándolo con esta pasarela Modbus, ¿vale?, otros sistemas de climatización que pueden ser de otro fabricante. Por ejemplo, unidades de tratamiento de aire, aerotermia como tal, aire-agua, agua-agua, es decir, otro tipo de máquinas como pueden ser sistemas hidrónicos, ¿no? Y luego la gestión de operaciones diversas y gestión de datos, gestión por periodos, control diverso de la unidad interior y exterior, visualización de errores y notificación por correo electrónico, lo que comentaba antes, y luego también importación y exportación de base de datos, ¿no?, para que tú trabajes y que puedas hacer ciertos análisis, ¿no?, de cara a la optimización del sistema. Luego, la distribución del cargo por electricidad, ya lo había comentado anteriormente. De hecho, te puedes sacar una hoja de cálculo de cargos, ¿vale?, cuando se necesita, pues, dividir, ¿no?, un poco la factura eléctrica. Y la gestión remota. En este caso voy a hablar del VRF Explorer, que digamos que es un sistema que puede conectarse con este controlador, que no deja de ser local, un software del VRF, y podemos controlar con este Explorer 10 ubicaciones del sistema VRF, es decir, 10 sitios con un máximo de 20 edificios por ubicación. Imaginaros un poco la amplitud que podría ser el sistema. Y esto sería una gestión de ahorro de energía. Esto es como una interfaz en la que podemos ir acumulando una serie de datos para hacer nuestros análisis respecto a consumo, respecto a ahorros energéticos y pues reajustar la estrategia y seguir con una mejora continua del sistema. Estos simplemente son los convertidores y adaptadores para integración con BMS, puertas de enlace BACnet, con Modbus, KNX o Longworth, que son los más habituales que por lo menos que nosotros utilizamos, ¿vale? Y nada, ahora sí que quería pararme un poquito más en esta obra de referencia para que veáis un poco las problemáticas que en la actualidad ocurren. ¿Por qué muchas veces hay proyectos que se quedan a medio camino y no se integran? ¿Vale? Normalmente es un tema de costes y por desconocimiento, ¿vale? Esto sería la sede corporativa y planta de producción industrial de Wallbox. Wallbox es un fabricante de cargadores eléctricos, ¿vale?, que tiene su sede corporativa en Barcelona. Estas serían las distintas unidades. Para comentar, Eurofred hizo toda la instalación de climatización, agua caliente sanitaria, todo, de la planta de producción industrial y de la sede corporativa. Y hay un sistema VRF, hay 2 sistemas VRF, uno que es a 3 tubos con recuperación de calor, otro a 2 tubos, que se compone de 15 unidades exteriores del VRF a 2 tubos, 18 unidades exteriores del VRF a 3 tubos y 180 unidades interiores de conductos, en forma de conducto, y 172 mandos individuales para esos splits. Un mando centralizado táctil y 2 pasarelas Modbus que se compraron posteriormente, cuando ya se había hecho la instalación. Y luego una serie de equipos que son nuestros, como una bomba de CO2, ¿vale?, para agua caliente sanitaria, que es la Daitsu HT30. Y también hay varias UTAs, unidades de tratamiento de aire. Aquí hay que comentar,
Pues simplemente que Wallbox al principio pensó, bueno, compramos un control centralizado que al final nos deja ser un control físico, pero no lo integramos con un programa informático que tienen ellos, es decir, un BMS, con todos sus sistemas de otras instalaciones de los edificios, de oficinas y de las plantas industriales, pero una vez que se instaló, vio que tenía incluso problemas de seguridad, problemas de gestión, llegó a caer en la burra, como quien dice, que podía ser interesante integrar el sistema de climatización. Entonces se compraron unas pasarelas Modbus y con eso se consiguió integrar todos los sistemas, el sistema VRF y el resto de aparatos, equipos que hay en las plantas, en la planta industrial y en la sede corporativa. Entonces, ¿qué pasa? Pues este control físico en concreto de Fujitsu no tendría por qué haber sido adquirido, porque de hecho nosotros podemos flexibilizar más y con las pasarelas podría ser suficiente para integrarlo con el sistema BMS. Es lo bueno que tenemos, que en ese aspecto podemos utilizar un sistema más propio de fabricante, otro más personalizado según el proyecto en cuestión. Simplemente no incorporaron alguna opcional y no le sacaron todo el partido que podían, porque aún hay varias opcionales que podrían haber puesto, como por ejemplo el reparto de carga eléctrica. Esto simplemente es una planta con todas las unidades interiores de un sistema de climatización. Es solamente la planta 3 de un edificio, de uno de los edificios, del edificio A. Y esto sería, por ejemplo, solo una planta, ¿vale? Los esquemas de principio de un sistema VRF típico. Aquí veis un poco unas imágenes de galería de la instalación. Ahí abajo veis las unidades exteriores de Fujitsu. También hay una UTA, que es nuestra también, que comercializamos nosotros. Y luego también hay, ahí veis los cargadores de Wallbox en la planta de producción. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que hubiera sido productivo mi ponencia.